Vera, a su manera. Llega gracias al auspicio de... La tijera, lo logra, lo hizo Ecuador. Determinación, lo que corre por las venas de cada ecuatoriano que quiere llegar lejos. Conéctate con tu poder. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional. En Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Mundo Ambienza, gestor inmobiliario con más de 25 años de trayectoria de Guayaquil. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a hablar aquí de la mayor causa de muerte en el Ecuador, que no es la delincuencia, que no es el factor de las muertes violentas, sino estadísticamente las enfermedades cardiovasculares. Y dentro de ellas, con particular énfasis, lo que se denomina ACV, el accidente cerebrovascular. Y les decía a los doctores invitados que aquí les iba a dar una sorpresa. Y es que yo sufrí uno, el Día del Padre hace 3 años y medio. Y por obra y gracia de Dios, por lo menos hasta ahora que yo sepa, no he tenido secuelas o consecuencias, salvo a veces ciertas imprecisiones en ciertas palabras. Tuve lo que llaman en inglés, porque eso dijo mi clínico, un temporary ischemic accident. Al atorarme, tosí muy fuerte, tosí mucho rato. No lograba expectorar un pancake que se me quedó aquí muy chiquito. Mi hijo dijo, levanta el brazo izquierdo, papi, lo levanté y es lo último que recuerdo. Me fui de bruces, me cuentan, sobre la mesa, y cuando me desperté, estaba atrás mi hijo haciéndome la maniobra de Heimlich, porque creía que tenía un infarto o era la atorada. Resumen de la historia, explorando todas las opciones después, resulta que tuve un accidente isquémico temporal. Lo único que me encontraron en el cerebro como huella fue una manchita gris en la parte en donde dicen los médicos que o se me desprendió una placa de colesterol, viajó y llegó a una venita, se quedó trabada y pasó, porque si no hubiera sido terrible, o se liberó un trombo, se me generó un trombo con mi esfuerzo en toser y atorarme. De paso, ¿saben cómo me pasó el atoramiento yendo a jugar tenis? Me dijeron, ¿estás loco? No, voy a jugar tenis. ¿Por qué? Porque con el sangoloteo estoy seguro que esto va a tragar y voy a resbalar. En verdad así fue. De entonces acá le he puesto mucho interés y atención a estos temas. El hecho de ser un sobreviviente, creo que casi sin secuelas o sin secuelas de ese tema, no me deja tranquilo sin transmitirle a ustedes la experiencia para que en ese y otros casos empiecen a cuidar más su salud. Porque todo aquello de lo que hablamos aquí a diario en política es posible primero si estamos vivos. Así que a sobrevivir o vivir bien primero y luego, o al mismo tiempo, seguir en la lucha por lo que todos estamos animados a diario. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia.
Les anticipo que el tema de hoy es muy vasto y complejo como para que lo agotemos en un programa. Haremos una serie, posiblemente algún rato, quizá una semana. Pero previamente a entrar en materia, quiero expresar a nombre mío y todo el equipo, o mejor dicho, todo el equipo y mío, mi pésame y solidaridad con Rafael Cuesta Caputi, quien es nuestro anfitrión. De él es este estudio, él es fundador del canal 24/7 desde donde operamos. Por la muerte de su padre hoy, don Francisco Cuesta Safadi partió. Y entre las cosas, como legado de su pensamiento que nos dejó, está esta frase que he querido recoger hoy, que no hay nada más vulgar y pedestre que creer tener la razón en todo. A la esposa de Francisco, sus hijos, toda su familia y sus amigos más cercanos, mi nota de pesar y mi compromiso de seguir haciendo aquello que él tanto disfrutaba y a lo que tanto me impulsó. Un periodismo crítico, duro y frontal. Para desarrollar el tema de hoy, tenemos dos médicos de primera, el doctor Marcos Ortega, quien es cardiólogo clínico y hemodinamista, casado, 48 años, 3 hijos, experto en control de presión arterial, arritmias cardíacas, manejo de infarto agudo y realización de cateterismo cardíaco, y el doctor Paul Mejía, casado también, 45 años, un hijo, él es especialista en neurocirugía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, posee una subespecialidad en terapia endovascular neurológica. Doctores, bienvenidos. Muchas gracias. Doctor Mejía, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a un accidente cerebrovascular? Bueno, antes que nada, pues muy buenas tardes con todo. Quisiera agradecer la oportunidad que se nos brinda en este medio de poder dar a conocer algo bastante frecuente y que muchas veces no recibe el tratamiento oportuno o el tratamiento que se debería de otorgar a este tipo de pacientes. En realidad, la enfermedad cerebrovascular en lo referente a la terapia endovascular ha evolucionado de forma muy acelerada en los últimos años. Enfermedad cerebrovascular. O sea, es una enfermedad, está ahí latente. Así es. No es como lo que a mí me pasó, ¡pac! Dentro de la enfermedad cerebrovascular nosotros tenemos dos grandes grupos: los infartos cerebrales o isquemias y las hemorragias cerebrales. El ataque isquémico transitorio o TIA, que se conoce en el habla anglosajona, es uno de los tipos de isquemias cerebrales. Pero yo debo haber tenido una condición que me hizo propenso a eso y la descuidé y no me dio cuenta. ¿Cuál fue? Efectivamente. Ahí entran en juego varios factores, principalmente la hipertensión, el exceso de colesterol, la obesidad, niveles de glicemias elevados, es decir, pacientes diabéticos. Estaba con exceso de peso. Formación de placa de ateromas a nivel de los vasos sanguíneos. Ajá. Todos esos factores pueden... Tenía un par en la carótida, aunque no en niveles impresionantes. O sea, yo descuidé eso. Así es. Así es. Si hubiera atendido eso, seguramente con ese accidente no me daba ese incidente. Efectivamente. De hecho, el objetivo actual es prevenir. Siempre prevenir será mejor que tratar. Sin embargo, en los casos que ocurren ya las patologías cerebrovasculares, tenemos que resolverlas. Pero lo ideal, el escenario perfecto es prevenirlo. Ahora, hablemos de las otras en las que usted es especialista, doctor Marcos Ortega. Bienvenido también. Muchas gracias. Una vez más agradeciendo la oportunidad, porque es interesante, Carlos, poder nosotros discernir estas enfermedades que hoy en día la Organización Mundial de la Salud las determina como la primera causa de muerte a nivel mundial. Las enfermedades cardiovasculares. También lo son a nivel mundial, no solo exactamente, en Ecuador. No, es a nivel mundial. Inclusive yo me atrevería a decir que en el tiempo que nosotros estuvimos en esa crisis de pandemia, muchos de los pacientes que fallecieron fueron por problemas cardiovasculares, ya que no tenían cómo ir o la posibilidad de poderse hacer atender en los centros de salud a los cuales ellos ya estaban siendo referidos. Y ahondando un poco más en relación a la enfermedad de lo que ya mencionó Paul, efectivamente, el derrame cerebral, que comúnmente nosotros lo conocemos al accidente cerebrovascular, es debido a que muchos de los pacientes que tienen problemas de la presión alta, que son diabéticos, que tienen colesterol alto, no saben que son portadores de esta enfermedad. Ajá. Hasta que debutan con la complicación que es el derrame o que es el accidente isquémico transitorio,
refiriéndose un poco a la parte cardiológica, que son los infartos, que son los aneurismas de aorta, y ya debutan con el problema que lleva inclusive a muchos de estos a la muerte, ¿no? A lo largo del programa vamos a analizar algunos de los factores que hacen que debute el problema, como usted usa, pero ¿cuáles son los más comunes? Porque alguien que tiene esa condición de repente ¡pac!, sufre el infarto. Presión alta, ¿ya? Azúcar en la sangre, que es la diabetes, el aumento del colesterol alto, triglicéridos, que nosotros conocemos como dislipidemia técnicamente, el tabaquismo, y hoy en día ya incluimos a la obesidad y el sedentarismo. Bueno, seguramente a mí me salvó no tabaquismo, no alcohol, un par de copas de vino, no sedentarismo, no droga, pero me arruinó todo lo demás. ¿El estrés? También. Sí, por supuesto. ¿En serio? ¿Qué tanto? Yo creería que en la actualidad el estrés es el responsable de por lo menos 1/3 o de las patologías generales a nivel de todo el organismo. ¿El estrés entendido y definido cómo? El estrés que vivimos actualmente es un estrés más social. Es la presión que imprime la sociedad sobre los individuos. El estrés repercute directamente sobre los niveles de cifras de presión arterial. Pacientes con mucho estrés generalmente suelen tener niveles de presión arterial muy elevados, poco sueño. Esa es otra cosa que nos está matando. Cada día tenemos más actividades que realizar y la forma de compensar ese incremento en las actividades que realizamos rutinariamente es durmiendo bien, es robándole horas al sueño. Aparte de los atractivos de estos aparatejos, la tecnología, etcétera. Ok, así hemos comenzado. No sin antes recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. Adicionalmente, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTU estamos en todas las cableras. Eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30 y Cable Unión, canal 9. Y además, a esta hora, a través de esas cableras, nos ven alrededor de 40.000 hogares. Carlos. En cuanto a radio, 101.3 FM, Radio Centro. En audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM en Puerto Viejo para todo Manaví, La Bonita del centro del país en Riobamba, también 89.3 FM para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Ahora vamos a revisar lo que corresponde a un aneurisma de aorta. Los gráficos primero. Correcto, vamos con los gráficos. ¿Ok? No sé si te di o no los datos, disculpa. A ver, vean primero defunciones por enfermedades en el 2020-2021. Claro, fue tiempo de pandemia, pero los hombres fallecen más que las mujeres por estas patologías. Enfermedades cardiovasculares. Hombres son las columnas de la izquierda, que no sé por qué ahí aparecen en verde y acá en celeste, está descalibrada esa vaina, el monitor. Ve. ¿Ok? ¿O es daltónico el aparato? Sí, siendo que son, ya ves, son colores distintos. Sí, ok, gracias. Y lo otro, las mujeres van más a consulta cardiovascular pero los hombres mueren más. Ahí pueden ver atenciones por enfermedades cardiovasculares en el Ecuador y sus variaciones. Si más adelante les puedo contar cuántas llamadas por emergencias cardiovasculares recibe el 911, se van a quedar asombrados. Ahora sí, disculpa, lo que tú nos planteabas. Perfecto. Con respecto al programa y al tema que estamos analizando esta noche, vamos a revisar en este momento lo que corresponde a un aneurisma de aorta, mientras uno de nuestros invitados pues describe lo que vamos a ver en imágenes. Explíquenos qué es lo que estamos viendo allí. El monitor para acá, por favor. ¿Qué es eso? Ya, si ustedes observan ahí, nosotros estamos viendo la aorta abdominal. La aorta es una arteria muy importante en nuestro organismo, que es la que abastece a todos los órganos
la oxigenación por medio de la sangre que recorre por ella, ¿Esa ¿no? cosa oscura gris que La se cosa ve? oscura que nosotros estamos viendo ahí, esa es la aorta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se ha formado un sáculo, como una vejiga, un globo, si ustedes lo ven ahí, luego del nacimiento de las arterias renales. Y este tipo de enfermedad es una enfermedad prácticamente mortal. Hoy en día nosotros estamos con programas que tratan de detectar de manera oportuna el aneurisma de aorta, porque si ven ustedes esto en un momento por tensión arterial alta o por cualquier otro mecanismo, se revienta, por así decirlo, para nosotros entender, le causa la muerte al paciente. El aneurisma es lo que se veía hoy como un globito, como un hinchazón. Como un hinchazón, exactamente. ¿Esto qué quiere decir? Que la pared del vaso se ha vuelto laxa y hace que en medio de sus paredes se forme otra vía alterna y hace que se forme esa formación, valga la redundancia, sacular. ¿Y por qué se revienta? ¿Por qué se forma el aneurisma? ¿Por qué se forma el aneurisma? Sí. Por presión alta. ¿Sí? Eso hace que aumente el nivel de presión estrés. alta no controlada. Exactamente. Okay. ¿No? ¿Y por qué se llegaría a reventar? Porque ya la presión es sumamente alta, lo que hace que esa pared no aguante más y esta pueda estallar. O incluso, como son diagnósticos accidentales, estos pacientes pueden tener un accidente de tránsito, es increíble que esto ocurra, y al golpearse a nivel abdominal o un golpe abdominal hace que esto estalle Una y cosa cause más. la muerte del paciente. De lo que he oído, los porcentajes de supervivencia cuando alguien tiene un aneurisma son muy bajos. Y si sobrevive, la persona queda con lesiones muy severas. Lógico, queda con lesiones muy severas porque nosotros estamos hablando de que es una arteria tan importante que irriga, en este caso, toda la economía del organismo. Ustedes son muy pelados. Ustedes seguramente no nacían en 1979 o qué edad tenían. No, yo tenía 2 años. Usted ya ve. Yo 3 años. Ok, les cuento. En el Congreso de entonces, el doctor Manuel Córdoba Galarza, hijo de Andrés F. Córdoba, el famoso Yuro Córdoba, era uno de los asambleístas, diputados en esa época, más connotados de la izquierda democrática. Dando un discurso, murió por un aneurisma cerebral. ¡Pac! Fulminante. Siguiente caso, María Clara. Ahora, de la misma manera que lo hicimos hace unos instantes, revisaremos en esta ocasión lo que es una estenosis de válvula aórtica. Por supuesto, tendremos también la descripción de las imágenes que veremos a continuación. Vamos a ese caso. ¿Qué están haciendo ahí? Nosotros estamos ahí armando ya el equipo, el aparataje que necesitamos para poder tratar eso que estamos viendo ahí, que es una estenosis de la válvula aórtica, y en este momento estamos implantando una prótesis a ese nivel para que este problema de estrechez que hay a nivel de la válvula pueda ser resuelto de manera efectiva y oportuna. ¿Por qué se estrecha la válvula? Ahí vamos. Esa pregunta, Carlos, ha sido muy interesante porque yo escuché al inicio de toda esta conversación acerca de los antecedentes, inclusive de los tuyos, en los cuales mencionas la presencia del colesterol. Esta enfermedad, para que las personas que nos están acompañando puedan tener conocimiento, es una enfermedad adquirida en el corazón. Y se la adquiere a partir de generalmente de los 60 años en adelante. ¿Por qué? Porque las abundantes placas de colesterol que nosotros formamos en nuestro organismo y no las controlamos con el medicamento, hacen que la válvula se estreche, impidiendo que el flujo de sangre que está dentro del corazón pueda ir inclusive hacia el cerebro, hacia las propias arterias. ¿Qué es ese hilito finito, delgadito, como hilo? Ese hilo fino que nosotros estamos viendo ahí es un catéter que está entrando directo al corazón, y si ustedes ven, estamos inflando el globito y luego ya está la prótesis colocada a nivel de la estrechez de la válvula aórtica. La prótesis es una especie de mallita que se ve ahí, como si fuera tela metálica. Sí, exactamente. Y hay algo que vale la pena recalcar aquí, que muchos de estos pacientes que tienen estrechez de la válvula aórtica pueden hacer muerte súbita. Son aquellos pacientes que están en la fila del banco o están caminando o en el momento en que están teniendo su siesta, no se levantan más. Hacen muerte súbita debido a la estrechez de la válvula aórtica. ¿Qué determina la urgencia de tratarla, de enseguida hacerle cateterismo y colocarle el stent? Los síntomas principalmente síncope, que son los desmayos, angina de pecho, que es el dolor fuerte en el pecho, y pacientes que se ahogan, caminan y comienzan a sentir ahogo al caminar o al hacer actividad física sencilla, como es decir, caminar 1 piso, 2 pisos. Ya ellos debutan con esta sintomatología y nosotros rápidamente lo que hacemos es, con el examen clínico,
con el electrocardiograma y con un ecocardiograma nosotros podemos llegar a la determinación de esta patología. Ok, con las áreas de especialidad del doctor Mejía vamos a volver en breve. Además, María Clara. Así es, al regresar en el siguiente bloque dejaremos de hablar de la aorta, pero pasaremos a revisar dos temas de tanta importancia como la anterior, y estamos hablando del cateterismo con stent de infarto y también la cardiopatía congénita. Nadie, a ninguna edad, nadie debe descuidar su corazón, subestimar su buena condición física, ignorar síntomas preocupantes y saber cómo actuar ante una emergencia cardíaca. Chequearse es una rutina que salva vidas y ahorra gastos. Todo es parte de nuestra esencia. Conéctate con tu poder. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Mundo Ambienza, gestor inmobiliario con más de 25 años de trayectoria de Guayaquil. Nuestros 15,000 clientes son las respuestas de la confianza y el mayor respaldo de la garantía de nuestra experiencia y solvencia en el mercado inmobiliario. Somos los creadores del plan habitacional más exitoso y grande de la ciudad de Guayaquil. Tenemos 4,500 casas entregadas, 4,000 casas en construcción, 6,000 casas por construir en el 2024 y 2025, con la obra urbanística ya iniciada. En la actualidad, contamos con un amplio portafolio de proyectos en los sectores de mayor desarrollo de Guayaquil, que está en la vía al nuevo aeropuerto, en Vía Daule y San Borondón. Todas nuestras urbanizaciones cuentan con garitas de seguridad, cerramiento perimetral, área social con casa club y canchas múltiples, piscinas, juegos infantiles, áreas verdes, zonas pet friendly, área barbecue, entre otros espacios para la reintegración e integración familiar, elevando su nivel de vida. Mundo Ambienza brinda bienestar y calidad de vida, acompañado de un mundo de beneficios. Primero, Escuela de Fútbol Ambienza Barcelona. Actualmente tenemos 300 niños y niñas inscritos que practican de lunes a sábados en 6 categorías. Segundo, curso vacacional de natación de forma gratuita. Tercero, nuestras urbanizaciones, además de tener una garita de ingreso con portones y barreras vehiculares, tendrá un sistema de seguridad de ingreso Go, que permite la lectura facial y reconocimiento de placa al ingreso de una garita. Cuarto, bono de descuento escolar en el Colegio Steiner en la Vía La Costa. Quinto, premiaciones a nuestros clientes que participan en los proyectos como Ilumina tu casa y Mi casa, mi jardín. Sexto, priorizamos la conciencia ambiental con nuestros residentes a través de sembratones para llegar a la meta de los 15,000 árboles en todos nuestros proyectos. Todas estas acciones son parte de nuestros pilares para lograr entregar más que una casa, un nuevo estilo de vida. Vera a su manera, crítico e independiente. Espero que les esté fascinando el programa tanto como a mí, por haber sido un sobreviviente, pero tómensela en serio. Ustedes pueden ser también una víctima. Ya, no descuiden su salud y sobre todo la necesidad de exámenes periódicos a cualquier edad, aunque sean asintomáticos. Cuando me descubrieron la hipertensión, que era hipertenso hace 7 años, mi pregunta típica al médico, ¿y por qué no he tenido síntomas? Me dice, ¿por qué crees que esto se llama the silent killer? Este es el asesino silencioso. Esto no produce síntomas hasta cuando es muy tarde. Ok.
Doctor Paul Mejía, ¿qué son los aneurismas cerebrales? Bueno, los aneurismas cerebrales son pequeñas dilataciones que se encuentran localizadas en las arterias del cerebro. Como habló mi compañero hace un momento, también pueden haber aneurismas en otra parte, especialmente en la aorta, que tienen una alta tasa de mortalidad. Sin embargo, la incidencia de aneurismas cerebrales es mucho más alta que la incidencia de aneurismas a nivel de la aorta. Son patologías a tener en consideración y a saber hacer un diagnóstico temprano para poder brindar un tratamiento oportuno. En términos generales, nosotros de forma didáctica decimos que cuando se rompe un aneurisma, podemos dividir a estos pacientes en 4 grupos. Un cuarto fallece cuando se rompe el aneurisma, no le da tiempo absolutamente de nada. Ocurre la ruptura como el señor que fue congresista. Otro cuarto de pacientes, es decir, un 25% fallecen en la clínica, sea en la terapia intensiva, en quirófano, en hospitalización. Un cuarto, otro 25%, queda vivo con secuelas y solamente un 25% vuelve a hacer su vida normal. Pregunta obvia, ¿cómo puede alguien que vaya a tener un aneurisma o propenso a tener un aneurisma detectarlo antes o no es posible? Ese es un gran dilema, realmente es algo muy difícil porque los aneurismas rara vez dan síntomas. ¿Y cuando alguien es propenso a eso? Generalmente son pacientes con factores de riesgo o con una carga hereditaria muy alta, es decir, mi abuelita, mi mamá, mis tías padecen de aneurisma cerebral. Yo debería ir a hacerme un chequeo médico para que el especialista me valore y decida si puedo realizarme algún tipo de estudio y detectarlo antes de que se rompa. Buena señal. La otra, ¿qué son las malformaciones arteriovenosas? Las malformaciones arteriovenosas, como su palabra lo dice y lo describe perfectamente, son lesiones congénitas que se producen porque se forman mal. Es decir, las estructuras vasculares, tanto arterias como venas, cuando nacemos o cuando estamos próximos al nacimiento, cada una lleva su ruta individual, independiente. ¿Se nace con eso? Se nace con eso. ¿Se puede corregir eso? Se puede corregir, así ¿Con es. cirugía? Existen 3 formas de tratarla. Pueden tratarse con alguna de las técnicas de forma independiente o una combinación, porque son lesiones muy complejas. Actualmente, el grueso de pacientes, es decir, el porcentaje mayor, se tratan mediante terapia endovascular, mediante cateterismo. Existe otro pequeño porcentaje que se realizan intervenciones quirúrgicas, la craniectomía o la craniotomía que normalmente se conoce, y un porcentaje que cada vez crece más es el tratamiento mediante radiocirugía. ¿Qué tan común son estas 2 enfermedades que hemos analizado? Dentro de las patologías hemorrágicas en los niños, la principal causa es la ruptura de una malformación arteriovenosa. Y en los adultos es la ruptura de un aneurisma cerebral. Para detectarla en el niño, ¿qué se puede hacer? Lo ideal es realizar tomografía, sin embargo, en los pequeñitos hay que ponerles medio de contraste para poder visualizar bien las arterias y las venas, o la angioresonancia, que no necesita contraste. ¿Y qué síntoma da en el niño para que la madre o el pediatra seguramente tendrá una sospecha o sabrá, no se enloquezca y digan, no sé qué diablos le pasa a mi bebé, no para de llorar o le duele o no sé qué? Así es. Ahí debemos diferenciar 2 cosas, la malformación antes de que se rompa y la malformación ya rota. Antes de que se rompan, una de las formas más frecuentes de manifestarse son dolores de cabeza frecuentes, crisis convulsivas o déficit focales. Es decir, doctor, yo veo que mi hijo mueve menos la mano izquierda que la derecha, o la pierna izquierda que la derecha, o se tropieza con mucha frecuencia, o se va de lado al caminar. ¿Ya? Y cuando ya se rompen, el principal síntoma es la cefalea, es decir, el dolor de cabeza. Los pacientes suelen describirlo como el peor dolor de su vida. ¿Cuál es la diferencia con jaqueca? Los dos son dolores de cabeza, pero generalmente la hemorragia cerebral se acompaña de un dolor de cabeza que se asocia con algo que se denomina sensación de muerte inminente. Es decir, el paciente sabe que algo malo ha ocurrido cuando puede hablar, el mismo paciente pide que lo lleven a un médico porque saben que hay algo diferente, que eso no es un dolor común. Me está fascinando hablar de temas de salud. De repente mi retiro va a ser hablar solo sobre eso. Les recuerdo, porque olvidé decirlo al principio del segmento, que el reprise del programa es por One Plus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. Esto les demuestra lo abstraído que estoy en el tema. Solo que el reprise es 48 horas después, 6 de la mañana.
En streaming tienen 4.000 visitas diarias, al mes 100.000 aproximadamente. El periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su portal principal o página de noticias, apenas terminamos. Y en el oriente llegamos por Nina Radio, 104.7 FM, para Puyo, provincia de Napo, y otras provincias aledañas. María Clara. Cuando volvamos, más elementos de análisis sobre los accidentes cerebrovasculares. Nadie, a ninguna edad, nadie debe descuidar su corazón, subestimar su buena condición física, ignorar síntomas preocupantes y saber cómo actuar ante una emergencia cardíaca. Chequearse es una rutina que salva vidas y ahorra gastos. de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de los siguientes cableoperadores: CNT Play en todo Ecuador y Galápagos, 11 Play también en todo Ecuador y Galápagos, Colorados Visión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Supercable Macará, provincia de Loja, y Valle Visión Play en la ciudad de Quito. Y en Estados Unidos también nos puede ver a través de la aplicación Roku. Con esta plataforma se conectan alrededor de 12 a 15,000 hogares a esta hora para ver nuestro programa. Y continuando con el tema que nos reúne esta noche, que es sobre los accidentes cerebrovasculares, vale recapitular lo que hemos estado hablando, aunque ya se ha hecho esa definición aquí algunas veces. Recordemos lo que un especialista experto en neurología, como lo es el doctor Patricio Córdoba, define como un accidente cerebrovascular. Esto lo hizo para una entrevista de Salud al Día. Cuando hablamos de el accidente cerebrovascular o llamado evento cerebrovascular, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos grandes enfermedades. La primera es aquella en la que un coágulo, un trombo, tapa la circulación sanguínea cerebral. Por ende, la cantidad de sangre que va desde el corazón a través de las arterias hacia el cerebro deja de fluir. Y el otro grupo de derrame cerebral comúnmente conocido o evento cerebrovascular es la hemorragia cerebral, en la cual en cambio una arteria, un vaso sanguíneo de la cabeza se rompe. Y en cambio se produce un sangrado a nivel cerebral. Se cree que hasta un 30% de los pacientes con infarto cerebral van a morir. Y mientras que los de hemorragia cerebral hasta un 50% dentro de los primeros 3 meses. Compartí esta definición nada más para preguntar si usted tiene algo que añadir o corregir de lo que explica el doctor Córdoba. No, ha sido muy didáctico. Efectivamente, la enfermedad cerebrovascular tiene dos grandes grupos, que son los infartos y las hemorragias. Ok, veamos una segunda definición de él, porque esto es lo que más interesa al público.
En efecto, en otro extracto, el mismo doctor Patricio Córdoba, especialista en neurología, se refiere en esta ocasión a lo que a su juicio son los síntomas del infarto cerebral. Síntomas asociados a un infarto cerebral de manera inicial son 3 principalmente, y cuando tengamos alguno de estos síntomas que voy a nombrar a continuación, debemos acudir inmediatamente a un hospital, ¿no? Primero, que nuestra boca se vaya chueca, principalmente nuestra comisura labial se vaya desviando hacia un lado, que es uno de los principales síntomas de un infarto cerebral. El otro es que una parte de nuestro cuerpo, sea esta derecha o izquierda, esté más débil que su contraparte. Ejemplo, mi brazo derecho esté mucho más débil que mi brazo izquierdo. Y la tercera, que tenga una alteración del lenguaje. Entonces eso habla de que hay un evento en el cerebro en la cual el flujo sanguíneo sí se disminuyó en esa zona donde tiene el síntoma el paciente, pero de manera transitoria. Y posteriormente, con el pasar de los minutos, este flujo se volvió volvió normal, y eso automáticamente pues mejora los síntomas. De la información que averiguaba, me sorprendió encontrar que hay quienes dicen que los síntomas pueden aparecer tan pronto como un mes antes, y sin embargo algunos de los pacientes los ignoran. ¿Es correcto? Puede haber ocasiones en las cuales se presenten los ataques isquémico-transitorios, que son el aviso de que algo viene. Si no se resuelve, si no se corrige la causa que está produciendo estos ataques isquémico-transitorios, el siguiente paso es que se tape la arteria de forma definitiva y se produzca un infarto cerebral. Ya entiendo lo que yo no he hecho entonces. O sea, a raíz de que tuve la alerta, me descuidé. Así es. En algunos aspectos. Ok, lo otro, quedé en darles algunos datos de la cantidad de llamadas que hay solo al ECU 911 por eventos o accidentes cerebrovasculares. 2.470 en un año aproximadamente. 9 llamadas de ese tipo por día, ¿ya? Lo cual significa 274, cerca de 300 al mes. La otra cosa que inquieta a las personas, cuando alguien sufra este tipo de desvanecimiento o de ataque, ¿cómo sabes si es el corazón o cómo sabes si es el cerebro? ¿Y qué debe hacer alguien que no sabe primeros auxilios para o llevarlo a la emergencia o pedir ayuda mientras tanto? ¿Qué tipo de acción debe desarrollar que puede de repente significar la diferencia entre la vida y la muerte? Bueno, básicamente cuando nosotros hemos estado frente a estas emergencias, es importante que nosotros hagamos una concientización al público, porque hoy en día muchas de las enfermedades, principalmente arritmogénicas en pacientes jóvenes, se están presentando cada vez más de manera frecuente, e inclusive ya está siendo mandatorio la presencia de dispositivos de cardioversión eléctrica, no solo en los estadios. No sé si nosotros recordemos, muchos de los deportistas han tenido este tipo de eventos en la cancha, y muchos de ellos han muerto por no tener estos dispositivos en el estadio. Que son estos aparatos que les conectan y les dan shock. Entonces, hoy en día ya encontramos también, es obligatorio tener en los centros comerciales, tener en aeropuertos inclusive, para poder evitar este tipo de fatalidad en estos casos. Una persona que se encuentra con eso, y puede ser cualquiera de las dos cosas, un accidente cerebrovascular o un infarto, porque cuando la persona cae y se desvanece no puede saber por cuál de las dos cosas es. ¿Qué hace si no es médico? ¿Mueve al paciente, lo deja quieto, llama a un médico? ¿Qué hace? Depende, porque cuando han sido por problemas de tipo cerebral, la presentación es muy diferente a cuando es de tipo cardiológico. ¿Cómo es cuando es de tipo cardiológico? Cuando es cerebral, veo que inclusive los pacientes han llegado a tener crisis convulsivas en muchos de los casos. Y cuando es cardiológica, prácticamente este paciente, nosotros vemos que es un paciente que ha dejado de sus signos vitales presentarse, es decir, no hay pulso. Ni siquiera convulsiona. Exactamente. Ok. Como les dije, no esperen que agotemos todas las aristas de estos fascinantes y complejos temas en un programa. Haremos varios, y posiblemente algún rato toda la semana, sobre enfermedades cardiovasculares. No para alarmarlos, para advertirlos. María Clara. Precisamente en el siguiente bloque, al volver, veremos que estos eventos cerebrales pueden afectar ahora a pacientes muy jóvenes, incluso a bebés.
Nadie a ninguna edad, nadie debe descuidar su corazón, subestimar su buena condición física, ignorar síntomas preocupantes y saber cómo actuar ante una emergencia cardíaca. Chequearse es una rutina que salva vidas y ahorra gastos. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Para sentirte seguro, es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza, con quien fluya el trabajo de calidad, que resista junto a ti el paso del tiempo. Un verdadero aliado de calidad, que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos en los estudios 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, en Divinet, Canal 12 y también en Data MS Televisión, Canal 99. Ahora volviendo al tema que nos reúne esta noche sobre los accidentes cerebrovasculares, veremos que además los infartos cerebrales pueden ocurrir en los bebés incluso antes de que las madres den a luz. El médico neurólogo Nelson Maldonado lo expresa de la siguiente manera en una entrevista para FM Mundo. Los infartos cerebrales pueden ocurrir inclusive en los bebés antes de que las mamás den a luz. Entonces los bebés pueden nacer con un infarto cerebral, los niños pueden tener, es mucho más raro. Hay otro tipo de enfermedades que causan esto. Los niños usualmente no tienen presión alta, la mayoría no tienen diabetes, hay otro tipo de diabetes que tienen los niños, pero pueden tener enfermedades de la sangre y pueden hacer estos infartos. Existe un tratamiento para los infartos cerebrales. Entonces un tema es la prevención. Tenemos que prevenir que no pasen. Pero si es que ya pasan, es una enfermedad que se llama tiempo dependiente. Cada minuto que pase, que nosotros tengamos un coágulo que no deje pasar esa sangre a las neuronas, se mueren más o menos 2 millones de neuronas. Porque tenemos medicaciones para poder romper estos coágulos o tenemos procedimientos en los cuales podemos subirnos hasta las arterias del cerebro y retirar los coágulos, pero solo podemos hacerlo las primeras horas. Las primeras 4 horas y media más o menos, pero independientemente de la hora máxima. Cada minuto se pierden 2 millones de neuronas, por lo que es indispensable saber los síntomas para poder ir inmediatamente a un hospital. Esto es antecedente de lo que justamente queríamos tratar ahorita con el doctor Paul Mejía. Decía él que normalmente cuando hay un síntoma vinculado con el corazón, la reacción es inmediata, dolor fuerte, opresivo del pecho, etcétera, a emergencia. ¿Por qué no se hace lo mismo? ¿Qué pasa cuando hay uno vinculado con un problema del cerebro? Bueno, básicamente el problema radica en la falta de información. La sociedad, la población en general suele asociar el dolor en el pecho con un infarto y por ende una muerte inmediata si es que no me trato. En la manifestación neurológica los síntomas son muy diversos. Como bien lo explicaba el doctor que me antecedió, pueden haber alteraciones en la movilidad de alguna parte de nuestro cuerpo, desviación de la comisura labial, alteraciones en el entendimiento o en la emisión del lenguaje. ¿Qué es lo que suele pasar? Generalmente el paciente primero acude con la vecina, con el amigo, con el primo, se le suele dar algún tipo de medicamento. Si el problema es porque no mueva alguna parte del cuerpo,
les suelen dar masajes, terapia, cosas así. Esos minutos u horas son que se tienen son son preciosos. sumamente valiosos. Okay. Como bien lo dijeron, nosotros como intervencionistas, como médicos especializados en realizar procedimientos endovasculares, tenemos ciertas sustancias y ciertos métodos mediante los cuales podemos destapar una arteria, siempre y cuando se haga en una forma temprana. Generalmente el infarto que pasa de las 12 horas es muy poco o nada lo que podemos hacer. Enseguida entraremos más en lo cardiológico. María Clara. Así es, precisamente el cardiólogo de los miércoles, como lo llama nuestro director Carlos Vera en sus participaciones en el programa del día, la noche de Radio Centro, al doctor Luis Alberto Gómez. Hace pocos meses él trató un caso que se ha vuelto bastante general en el deporte mundial y también nacional, sobre todo tras el súbito fallecimiento del arquero de Barcelona, Justin Cornejo, con solo 20 años de edad. Esto es los accidentes cerebrovasculares en deportistas. Deportistas amateurs, ¿cuándo es peligroso competición? Y deportistas amateur, ¿cuándo en general es peligroso? Dele, doctor. Bueno, primero, ¿los deportistas están propensos a tener arritmias? Es la primera pregunta que tenemos que responder. Sí, los deportistas están propensos a sufrir arritmias. El corazón aumentará de tamaño en la medida en que tú le des actividad física. Esta actividad física tiene un límite y, ojo, atentos, porque hay que medir el espesor del corazón para que los deportistas de alto rendimiento sean adecuadamente controlados. Qué interesante. ¿Hay relación entre lo uno y lo otro? Exacto. Y de hecho, te comento que el límite del grosor, cuando se supera, hay arritmias y el deportista tiene que desentrenar cuando ya hay arritmias potencialmente. Muchos deportistas amateurs comienzan a inscribirse en deportes de alto rendimiento, 20K, 40K, digamos, y esto conlleva a cierta capacidad que no se tiene normalmente, que es un entrenamiento aeróbico constante. El deportista de alto rendimiento hace una actividad física extenuante y entrena su respiración para que en cada ejercicio respiratorio su frecuencia cardíaca baje. El doctor Marcos Ortega es también un especialista en arritmias cardíacas, como dijo al principio. ¿Qué hacer con los deportistas jóvenes, como el caso de Justin Cornejo que mencionábamos? De paso, no tengo una versión clara de qué fue lo que realmente terminó sucediendo con él, para evitar que, no por ser jóvenes, ser un deportista en buenas condiciones, sin necesidad de estar en circunstancias extremas, tenga de repente una muerte súbita como esa. Ya, hay que definir una cosa y creo que sería bueno dejarlo claro, Carlos, que me parece que lo del arquero del Barcelona fue un aneurisma cerebral, que es lo que le quitó la vida al joven. Y sí, hoy en día la mayoría de pacientes, de personas de ejercicios o de deportes de alto rendimiento, tienen que ser chequeados con un electrocardiograma. Un electrocardiograma puede darnos a percibir o a notar en él ciertas alteraciones del ritmo cardíaco que pueden hacer que ese paciente pueda en algún momento llegar a tener muerte súbita. Bueno, eso hacen normalmente los deportistas profesionales, lo hacen en los clubes de fútbol. ¿Quiénes deben hacerlo también sin que sean eso? Por ejemplo, los que habitualmente, sin ser deportistas profesionales o aficionados, trotan maratones, medios maratones. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Que las personas a partir de los 40 años de edad es necesario que se hagan una valoración cardiológica, si es que no tienen antecedentes cardiovasculares, por lo menos de manera anual. Y aquellos pacientes que están involucrados en el deporte, sería bueno que lo hagan con acompañamiento médico. Generalmente nosotros esto lo hemos estado haciendo en pacientes que tienen factores de riesgo como es la presión alta. A esos pacientes nosotros les tenemos que dar una carta de liberación para que puedan hacer cualquier tipo de actividad física que ellos demanden. ¿Qué es carta de liberación? Decir que ellos están aptos para poder hacer cualquier tipo de ejercicio. ¿Y cuándo se da una carta de liberación? Cuando es un paciente que es hipertenso, que es diabético, generalmente, porque hay que recordar que la presión arterial, cuando nosotros estamos haciendo actividad física, principalmente la presión arterial sistólica,
metabólica tiende a aumentar su valor. ¿Pero a qué lo han sometido ustedes? ¿A qué tipo de prueba de A exámenes? una prueba de esfuerzo, para darle esa carta a una de prueba de liberación. esfuerzo principalmente. ¿Con ecoestrés? No, el ecoestrés es cuando ya tiene otro tipo de sintomatología. Ok. Pero la prueba de esfuerzo es simplemente para nosotros poder valorar la capacidad la funcional. trotadora, la Exactamente, caminadora, en ese 20, tipo de 30 pacientes, minutos. ¿no? Pero ya nosotros vamos con un ecoestrés cuando ya estamos con otra sospecha diferente en relación a ese tipo de paciente que vamos a analizarlo, ¿no? Pero un paciente que está queriendo hacer actividad física, nosotros sí hablamos con ellos que es necesario poder hacer un tipo de examen cardiológico para poder estar tranquilos y seguros dentro de su gimnasio, ¿no? Nos quedan muy pocos temas, pero seguramente vendrán en el siguiente segmento y ustedes saben por qué. Cuando regresemos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados centrales, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Nadie, a ninguna edad, nadie debe descuidar su corazón, subestimar su buena condición física, ignorar síntomas preocupantes y saber cómo actuar ante una emergencia cardíaca. Chequearse es una rutina que salva vidas y ahorra gastos. Fuerza, porque darlo todo es parte de nuestra esencia. Conéctate con tu poder. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gustavo Lara, vengo desde México a visitar al doctor Trino Andrade en su nueva clínica. Es la zona más segura de Guayaquil, que es San Borondón. La veo sumamente cómoda, accesible. Cada departamento te va llevando poco a poco hasta el punto de ver al doctor, a todos los doctores y de ahí la operación y la recuperación. Hay no nada más una especialidad, sino también va a haber doctores de todo tipo de especialidades. Creo que les quedó perfecta. Pues bueno, acérquense y asesórense muy bien. I got something here. Para sentirte seguro, es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza, con quien fluya el trabajo de calidad, que resista junto a ti el paso del tiempo. Un verdadero aliado de calidad, que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de este programa sobre un tema de salud que será mucho más recurrente en esta y otras especialidades ocasionalmente también, porque esto es preferentemente político, en Ver a su manera. Hoy, accidente cerebrovascular ACV. Cerramos con el rito habitual que ustedes conocen a cargo de María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas son para el doctor Marcos Ortega. La primera para usted, doctor. ¿Los primeros auxilios oportunos a una persona con un accidente cerebrovascular pueden evitar que los daños o secuelas sean mayores, sí o no? Sí. La segunda. Hay personas que tienen más predisposición que otras a un accidente cerebrovascular sin que sufran necesariamente de una cardiopatía, ¿sí o no? Sí. La tercera y última para usted. ¿Diría usted que el corazón es el peor tratado del ser humano, sí o no? Sí.
Muchísimas gracias. Ahora corresponden las preguntas para el doctor Paul Mejía. La primera para usted, doctor. ¿Una súbita emoción fuerte puede generar un accidente cerebrovascular, sí o no? Sí. La segunda, ¿un golpe repentino o caída que comprometa el cerebro podría generar un accidente cerebrovascular, sí o no? Sí. La tercera y última, ¿el consumo de pastillas anticoagulantes previenen la generación de trombos, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. A lo largo de toda la entrevista me ha intrigado ver, aparte de su nombre y especialidad, ese logo en su bata, ¿se dice bata? Sí. Ya, médica, ya, un mandil mejor, que dice Incarbasc. ¿Qué es eso? Bueno, Incarbasc es un instituto dedicado al tratamiento de las enfermedades cardiocerebrovasculares. ¿Con sede en? Estamos localizados en la Clínica Millennium, en la ciudad de Guayaquil. ¿Esa es parte de la clínica del doctor Tino Andrade? También estaremos próximamente en la clínica del doctor En la de Tino San Andrade. Borondón, que En la de veíamos San ahí. Borondón, así es. Ok, ¿cuándo es próximamente? Estamos hablando en un mes. Pero entendía que esta es una clínica básicamente orientada a cirugía de estómago, a manga gástrica. Claro, lo que pasa es que hoy en día han demostrado estudios que el tratamiento de la obesidad puede mejorar en muchos términos los factores cardiovasculares, principalmente el temido azúcar en la sangre, que es la diabetes. Ya. ¿Usted es cirujano? Neurocirujano, así es. ¿Opera el cerebro? Opero el cerebro. ¿Con las manos? Bueno, con las manos, pero, Sí, pero previa usted- utilización de guantes, ¿no? No, sí, pero usa esta vaina de control remoto, ¿cómo se llama? ¿Usa robots? No. El Da Vinci, que es el robot Eso. para realizar cierto tipo de intervenciones quirúrgicas, en neurocirugía tiene un uso bastante limitado. ¿Cómo mantiene el temple, el control, una cosa tan delicada? Bueno, realmente eso se alcanza durante la formación. ¿Sí? La especialidad de neurocirugía es una especialidad de varios años, durante los cuales uno va adquiriendo el temple, la calma, el conocimiento básico que le permite sortear este tipo de... Y lo último, para el cardiólogo, ¿es cierto que uno se puede morir de amor? No. ¿No? No. ¿Usted por qué? ¿Cómo sabe? Bueno, a no ser que sea debido al estrés que genera muchas sustancias que pueden aumentar la situación de descargas de sustancias que son sustancias adrenérgicas, que pueden ocasionar, pues, en el infarto. Ahí diríamos que sí, pero de amor nadie se muere. Me uno. Soy un sobreviviente. En este caso sería no se muere de desamor. Bromas aparte, mil gracias a ustedes por su presencia, su versación y su orientación al público. Quiero cerrar reforzando lo que les dije al principio. Entre 2018 y 2022 en el Ecuador hubo un promedio de 247,000 primeras consultas y 1,5 millones de consultas subsecuentes vinculadas al Ministerio de Salud solamente sobre enfermedades cardiovasculares. 18 millones de personas murieron por enfermedades cardiovasculares en un año aquí. Los accidentes cerebrovasculares, especialmente cuando son como los que yo tuve transitorios, son terriblemente subestimados y no generan que sea lo que deben ser en el paciente, una primera advertencia para complicaciones posteriores. Casi 7 de cada 10 pacientes que acudieron a consulta por enfermedades cardiovasculares en este país en los últimos 5 años son mujeres. Esto solo para insistir en que no se vayan a descuidar respecto a su condición de salud en general y a las del corazón y los posibles síntomas del cerebro también en particular. Recordar la relación, como mencionaba el doctor Marcos Ortega, al final que hay íntimamente entre unas enfermedades y otras, que terminan todas repercutiendo entre sí, a veces juntándose incluso a la vez. Con más frecuencia que ahora, les recordaré, con la obligación que tiene ser un sobreviviente de una ACV temporaria, de un Temporary Ischemic Accident, la necesidad de cuidarse. Porque para los cambios que queremos promover en el país, la primera obligación es de estar vivos. La segunda recién entonces, ser productivos. María Clara.
El día de mañana a las 22 horas estaremos tratando el reglamento del uso progresivo de la fuerza. Y nuestro invitado central será el abogado Héctor Vanegas. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Esfuerzo, ese poder innato que nos empuja a superar desafíos. Conéctate con tu poder. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional. En Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Mundo Ambienza, gestor inmobiliario con más de 25 años de trayectoria de Guayaquil. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad.